Imagina tener un cultivo de cereal de trigo en tu finca, lejos de lo que es esa urbanización, para las personas que les gusta estar en el campo, pensando que nada puede atraer o alterar su estilo de vida. Un día de repente se levanta temprano por la mañana, como siempre, a hacer su respectiva rutina dentro de esa granja o el campo donde usted, está viviendo. Pero nota que en esa área de cultivo de cereal hay como ciertas partes que parecen que le hacen falta. Usted no le presta atención porque puede que sea una broma de algún joven, adolescente, un niño que, entró a su cultivo y comenzó a cortar algunos sembraderos. Pero no le da esa suficiente atención hasta que un día, vamos a decir que un helicóptero pasa y ve una forma muy, muy extraña y usted lo saca de onda. Muy buenas tardes y como siempre sean bienvenidos al Área 921. En este segmento que hablamos desde teoría conspirativa hasta los hechos más insólitos que pasan en nuestro planeta. Como siempre los acompaño como todos los jueves con otro tema muy pero muy interesante. Para esto vamos a hablar, o vamos mejor dicho a sumergirnos en uno de los fenómenos más fascinantes del siglo XX. Los círculos de cultivo. Sí. Estos enigmáticos diseños que aparecen de la noche a la mañana en varios cultivos de cereales que han capturado la imaginación del público durante muchas décadas. ¿Son mensajes extraterrestres o fenómenos naturales o simplemente el trabajo de algún bromista ingenioso? Vamos a explorar bastante este comportamiento muy extraño que estos orígenes de los círculos de cultivo. Cuáles son esos casos famosos, sus posibles significados y algunos posibles autores de estas muy raras formas o lo que sea estos círculos de cultivo. Miren, el fenómeno del círculo del cultivo o los crop circles en inglés han sido reportados principalmente en el área de Reino Unido, pero también en otros países de todo el mundo. Se trata de patrones geométricos que aparecen de la noche a la mañana en campos de cereales, pastos y en ocasiones otras superficies. Sí, son estos círculos que están como dibujados en estos campos, estos paisajes. Si usted no llega a entender qué soy, si usted vio la película Señales de M. Night Shyamalan, sí, donde aparece Mel Gibson, y usted recuerda esa escena ahí cuando van en la parte de arriba y ven como esos círculos, esos son círculos de cultivo. Los primeros reportes documentados de círculos de cultivos modernos se remontan a finales de la década de 1970 en Inglaterra. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que estos fenómenos tienen raíces aún más antiguas de lo que nosotros pensamos, con referencia a lo que son esos anillos de hadas y otras marcas misteriosas de campo que datan del siglo muy, muy atrás. Pero a pesar de que esto se remonta a los años 1970, no fue hasta los 80 que los círculos de cultivo comenzaron a captar esa atención del público. Esa atención que los cuales hicieron que hasta los medios de comunicación hicieran notas muy, muy peculiares sobre esto. Especialmente con la aparición de los patrones cada vez más complejos y de gran tamaño. Sí, comenzaron con cosas muy pequeñas, pero poco a poco eso se fue aumentando. Uno de los primeros casos ampliamente publicados ocurrió en 1980 en Wiltshire, Inglaterra, una región que curiosamente está muy cerca de Stonehenge, el famoso monumento megalítico. Sí, muy pronto vamos a hablar sobre lo que es ese famoso monumento megalítico. Mira, un gran círculo de cultivo que apareció en un campo muy cercano de este lugar y la noticia se propagó rápidamente, obviamente. ¿Quién en su sano juicio va a pensar que es normal que de la noche a la mañana en su cultivo de cereal aparezca una forma bien extraña que ni usted mismo sabe lo que significa? La noticia se propagó tan rápidamente que este caso marcó el comienzo de esta gran ola de reportes similares en el Reino Unido y otros lugares. A medida que avanzaba la década de los 80 y 90, los círculos de cultivo se volvieron aún más elaborados. Comenzaron con círculos muy básicos, algunos que otros triángulos, cuadrados, pero comenzaron a tener formas cada vez más extrañas. Pasaron de simples círculos a formaciones muy complejas que hasta el sol de hoy nadie sabe lo que significa realmente, que incluían patrones geométricos intrincados, figuras fractales y hasta representaciones de figuras humanas y animales.
Solo póngase a pensar la magnitud de elaboración de estos círculos que comenzaron de una simple figura geométrica a literalmente aparecer un cuerpo humano o un animal. Sí, estas elaboradas creaciones llevaron a muchos a preguntarse si realmente eran obras de los humanos o si había algo más detrás de estos círculos, algo fuera de este mundo, mejor dicho, detrás de ellas. Uno de los casos más famosos y debatidos ocurrió en el año de 1996, con la aparición de la figura Julia, un intrincado diseño que surgió a plena luz del día cerca de Stonehenge. La formación tenía una longitud de más de 900 pies y estaba compuesta por 151 círculos. Imagínense la complejidad que tenía este círculo de cultivo, este diseño tan extraño, creando el patrón que se asemejaba a una serie de fractales. Lo que hizo que este caso fuera particularmente intrigante fue el hecho de que apareció en cuestión de horas. No fue de días, no fue de un día para otro, no, literalmente fue en horas. Y durante el día, o sea, normalmente, como le dije, esto se daba de la noche a la mañana. Usted dormía tranquilo, y al día siguiente en su campo aparecía una forma bien extraña. Bueno, no notaba porque para eso necesitaba una vista de águila, una vista hacia arriba, literalmente. Y usted no veía esos espacios vacíos, y ya si usted veía con esa vista perpendicular o cenital, no me acuerdo muy bien cómo se dice, veía una forma muy extraña con esa foto muy amplia. Lo que hizo que esto fuera particularmente intrigante fue el hecho de que se apareció en el día. ¿Cómo es posible que literalmente la nariz del propietario de ese lugar le apareciera una figura tan extraña y que no supiera quién fue? Y en un área que en verdad era muy transitada, o sea, no era un campo tan alejado, era un lugar donde la gente pasaba casi todos los días. Pero ¿qué pasó? No se encontraron testigos que afirmaran haber visto a nadie crear la figura. Al parecer, esto solo apareció de la nada, un simple chasquido, lo que alimentó aún más la teoría sobre su origen extraterrestre. Otro caso significativo es el Arecibo Message o el mensaje de Arecibo en 2001, que fue interpretado por algunos como una respuesta a un mensaje enviado al espacio en el año 1974, desde el observatorio de Arecibo en Puerto Rico. Este círculo de cultivo apareció en Chilbolton, Inglaterra, y mostraba una figura que parecía ser una réplica del mensaje de Arecibo, pero con algunas diferencias. ¿Cuáles eran estas diferencias? Pues aquí dice que incluían una figura humanoide y cambios en la información sobre el ADN y la estructura de la civilización que supuestamente envió la respuesta. Para muchos esto fue el indicio claro de que eran seres extraterrestres los que estaban detrás de todo este círculo de cultivo. Eran extraterrestres los que intentaban comunicarse con nosotros. Los círculos de cultivo han sido objeto de numerosas interpretaciones. Algunas personas creen firmemente que son mensajes de seres que no son de este planeta, que son seres de algún planeta muy lejano de lo que es el planeta Tierra, que intentan comunicarse con la humanidad como tal, utilizando símbolos que aún no comprenden o no comprendemos completamente lo que significa. Otros sostienen que simplemente son manifestaciones de energías terrestres desconocidas, que podrían estar vinculados a campos electromagnéticos o a algún fenómeno natural que aún hasta el sol de hoy 2024 no entendemos. Hay una tercera interpretación de estos círculos de cultivo, y bueno, que es la más mundana de todas, es que los círculos de cultivo son simplemente el trabajo de artistas y bromistas humanos. Ya sabemos cómo son algunos artistas que para poder llamar la atención pueden hacer cosas muy extrañas, muy llamativas, que hacen que la imaginación del ser humano como que se active. Bueno, eso. Se cree que son estas personas, estos artistas o bromistas, que hacen esto pues para llamar la atención, ya que utilizan ciertas técnicas ingeniosas para aplastar los cultivos y crear estos intrincados diseños. De hecho, en el año 1991, dos hombres británicos, Doug Bower y Dave Shirley, se atribuyeron la autoría de muchos de los círculos de cultivos que aparecieron en Inglaterra durante las décadas de los 70 y los 80. Utilizando solo cuerdas y tablas, demostraron que creaban los círculos, y su confesión fue respaldada por la aparición de patrones similares en los años siguientes, que muchos creen que fueron realizados por imitadores.
Sin embargo, no todos los círculos de cultivo pueden explicarse fácilmente. Algunos investigadores han señalado que ciertos círculos muestran características que serían difíciles de replicar manualmente. Por ejemplo, en algunas formaciones los tallos de los cultivos no están rotos completamente, sino que parecen haber sido dobladas con una fuerza desconocida que no daña las plantas. Es decir, eran doblados de tal manera que era muy cuidadoso con el tallo de ese trigo de cereal. O sea, no llegando al punto, teniendo nada más a una pequeña pulgada de romperla completamente. Estas formaciones que no fueron como explicados, sería como muy difícil concebir que el ser humano fuera capaz de hacerlo, sino que son unos registros de niveles de técnicas tan avanzados que parece casi registros de niveles anómalos de radiación electromagnéticas en algunos círculos, lo que lleva a esas especulaciones de que, bueno, puede que esto se haya hecho con una tecnología súper avanzada que nosotros aún no entendemos, que posiblemente dé origen a lo que es esa teoría de que son los extraterrestres los que manejan eso. ¿Qué pasa? Los defensores de la teoría de extraterrestres señalan que los patrones más complejos y precisos podrían estar más allá de la capacidad humana, al menos cuando se realizan sin dejar evidencias obvias de intervención. Para ellos, la precisión matemática y la simetría y el contexto astronómico de algunas formaciones son indicios de que estos círculos podrían ser una forma de comunicación interestelar. Además de que los círculos de cultivos más famosos, existen muchas otras formaciones que han captado la atención tanto de la prensa como de algunos investigadores. En algunos casos, los círculos han aparecido cerca de sitios arqueológicos antiguos o alineaciones geománticas, qué palabra más rara. Sí, alineaciones geománticas, lo que ha llevado a algunos a especular que es sobre la conexión entre estos círculos y conocimientos esotéricos o ancestrales. Pero, ¿quiénes son realmente los autores de los círculos de cultivos? Si bien muchos han sido atribuidos a bromistas y uno que otro artista, especialmente de las confesiones de Bower y Shorley, otros permanecen sin explicación convincente. Sí, algunos investigadores independientes y grupos especializados han pasado años estudiando estos fenómenos, que han analizado los patrones, han analizado las técnicas de doblado del cultivo y están buscando esas pistas sobre su origen. Un aspecto importante a considerar es el contexto cultural en el cual se producen los círculos de cultivo. En muchas culturas los círculos han sido interpretados como símbolos místicos o religiosos, y algunos que creen que estos fenómenos son mensajes divinos o profecías. La aparición de los ciertos símbolos en los círculos, como cruces, espirales y mandalas, han llevado a interpretaciones espirituales que ven los círculos como manifestaciones de energías sagradas. Sin embargo, no podemos ignorar el papel de la ciencia y la tecnología en este fenómeno. Los científicos que han investigado y han estudiado estos círculos por muchos años, pues dan ese enfoque crítico a menudo que concluyen que la mayoría, si no todos, son creaciones humanas. Los métodos utilizados por los círculos han sido reproducidos en laboratorios. Es decir, que estos hicieron lo mismo que hicieron. Lo que hicieron estas seres extraterrestres, pues ellos lo replicaron casi a la perfección en muchos laboratorios en Inglaterra, o en el Reino Unido, mejor dicho, que utilizaron estos círculos y casi los replicaron en su mayoría, mostrando cómo es posible crear estos patrones complejos sin necesidad de tecnología avanzada ni intervención extraterrestre. A pesar de esto, pues el misterio de los círculos de cultivos persiste. Para muchos, la mera posibilidad de que algunos de estos círculos puedan ser mensajes de una inteligencia no humana es suficiente para mantener el interés y la especulación en torno a este fenómeno. En conclusión, los círculos de cultivo siguen siendo un enigma muy fascinante, que a pesar de que han pasado casi 2-3 décadas, sigue manteniendo esa vigencia hasta el sol de hoy. Ya sean obras de arte, mensajes de otros mundos o fenómenos naturales desconocidos, lo cierto es que han capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. A veces nos invita a reflexionar en lo que existe, en esos misterios que existen en nuestro mundo, y que muchas veces no tienen esa respuesta, y nos recuerda cómo a veces el ser humano puede ser capaz de simplemente creer en unas que otras creencias que pueden ser infundadas. Soy Roberto Camaño y será hasta la próxima en este segmento, en su área 921.